Hola a todos. Ahora vamos a ver al tercer axioma, el cual junto con el quinto se refiere a interacciones comunicativas. Esto es a lo que llamamos conversaciones. Es por eso por lo que vamos a verlos uno tras otro. Para mi gusto, el tercer axioma es el más complicado de los 5. Así que abróchense los cinturones y si no les parece suficiente, pónganse los cascos. No comenzaremos por su enunciado, sino por una especie de introducción que nos pondrá en tema, o por lo menos eso espero. Comenzaremos con una cita textual del libro de Václavic que dice así: supongamos que una pareja tiene un problema marital al que el esposo contribuye con un retraimiento pasivo, mientras que la mujer colabora con sus críticas constantes. Al explicar sus frustraciones, el marido dice que su retraimiento no es más que una defensa contra las constantes críticas de su mujer, mientras que ésta dirá que esa explicación constituye una distorsión burda e intencional de lo que realmente sucede en su matrimonio. Es decir, que ella lo critica debido a su pasividad. Sus discusiones consisten en un intercambio monótono de estos mensajes. Me retraigo porque me regañas y te regaño porque te retraes. Bueno, esto es un caso típico de una clase especial de bloqueo comunicativo originado en una discrepancia en la puntuación de los hechos por parte de los comunicantes. Es un fenómeno que ocurre con bastante frecuencia. Bueno, todo perfecto, pero ¿qué significa el término puntuación? Es un término técnico acuñado por Václavic al que nos referiremos a continuación. Todo aquel que participa de una interacción comunicativa se hace una idea de las características de esta, aunque en general no es consciente de ello porque lo da por sobreentendido. Esa es su puntuación de la secuencia de los hechos que se producen. Cada uno de los interlocutores elabora su propia puntuación. Veremos ahora unos ejemplos. Pero antes, conviene aclarar que las puntuaciones son construcciones subjetivas que no son ni verdaderas ni falsas. Y ahora sí vamos a los ejemplos. Una persona entra a un comercio interesado en un artículo y es atendido por el vendedor. No hay dudas de que es el cliente el que inicia la interacción y que tiene, por así decir, la voz cantante. También es el que puede dar por terminada la interacción por el solo hecho de irse, después de haber comprado o no. La puntuación normal del comprador es que debe ser atendido por el vendedor, de quien espera que lo incite a comprar. Si el vendedor comparte esta puntuación,
la interacción puede desarrollarse normalmente. Vamos a otro ejemplo. Una consulta con un médico. Esta situación tiene un cierto parecido con la anterior, pero en realidad es bastante diferente. Si bien es verdad que ha sido originada por el paciente, que ha pedido el turno y ha acudido al consultorio, en la puntuación que podríamos denominar normal, es el médico el que lleva la voz cantante, ubicándose en un lugar de preeminencia al ocupar el lugar del saber. Es el médico el que conduce la entrevista. Si el paciente comparte la puntuación, todo marcha bien. Pero hay ocasiones en que el paciente puede adoptar una puntuación distinta. Por ejemplo, poniendo en duda la ética o la aptitud del médico, provocando un conflicto que en realidad no termina en un bloqueo, porque médico y paciente solo están atados por el lado profesional, de modo que lo que sucederá es que el paciente no volverá a consultar a ese médico. En la mesa no se habla de política, ni de fútbol, ni de religión. Esta es una regla que todos nosotros conocemos y que se aplica sobre todo en reuniones familiares. Es muy interesante porque muestra que el fenómeno de los bloqueos comunicativos por discrepancia en la puntuación nos es ampliamente conocido, aunque no le pongamos ese nombre. El conocimiento ancestral nos advierte que esos temas son capaces de arruinar, por ejemplo, una cena de Nochebuena hasta luego. Y a nosotros nos sirve para comprobar que el axioma 3, que al principio parece tan amenazante, es algo que ya conocíamos sin saberlo. Y ahora, para divertirnos un poco, vemos esta cita que Václavic toma de Bateson y Jackson. La rata que dijo: ya he adiestrado a mi experimentador. Cada vez que presiono la palanca, me da de comer. Se negaba a aceptar la puntuación de la secuencia que el experimentador trataba de imponer. Václavic comenta que en el tratamiento de pacientes psicóticos no es raro encontrarse con estas puntuaciones extravagantes, aunque perfectamente lícitas. Nos queda un último punto por ver. ¿Qué se puede hacer frente a un bloqueo comunicativo debido a la discrepancia de las puntuaciones? Václavic nos dice: metacomunicarnos acerca de esa discrepancia. En el texto no se nos dice más nada, pero si tomamos el primero de los ejemplos, el del matrimonio, podemos imaginarnos que esa metacomunicación tiene que comenzar por poner la discusión circular que mantienen en su contexto concreto, es decir, indagar sobre su relación de pareja, ya que es muy probable que su pelea les sirva para barrer debajo de la alfombra el resto de las disfuncionalidades que existen. Si esto es así, su interminable discusión tendría para ellos un efecto tranquilizador, ya que podrían decirse: es el único problema que tenemos en nuestro matrimonio. Y ahora pasaremos a la enunciación del propio axioma, tal como aparece en el texto de Václavic.
El axioma 3 dice, la naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. Espero que con todo lo anterior quede claro el significado de este texto un tanto misterioso. Y por último, vamos al quinto axioma. Como el anterior, también se refiere a una interacción comunicativa, es decir, una conversación. Como introducción y para facilitar la comprensión del contenido del axioma, señalaremos que Václavic y sus colegas habían constatado experimentalmente que las interacciones comunicativas están estructuradas en bloques que se suceden sin solución de continuidad. Es decir, que una conversación entre dos personas que a primera vista parece fluida, en realidad contiene momentos de transición, no solo en la temática, que resulta bastante evidente, sino en la situación recíproca en que se ubican los participantes. Este axioma es útil sobre todo en la clínica, de modo que aquí lo veremos muy sucintamente. Según Václavic, estos bloques solo pueden responder a dos patrones que definen como interacciones simétricas o complementarias. El axioma dice así: en la interacción simétrica, los participantes tienden a igualar su conducta recíproca. En cambio, en la interacción complementaria, la conducta de uno complementa la del otro. Y sigue diciendo, la interacción simétrica se caracteriza por la igualdad y por la diferencia mínima, mientras que la interacción complementaria está basada en un máximo de diferencia. Bueno, y con esto terminamos nuestro pantallazo de la teoría de la comunicación de Václavic. Espero que les sea de utilidad y les agradezco la paciencia a los que han llegado hasta aquí. Hasta luego.